entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ¿qué? Vamos a hablar de integrales de superficie. ¿Listo? Entonces vamos a calcular integrales de superficie y pues vamos a ver la principal aplicación que hemos visto de estos integrales, ¿no? Que es como el flujo sobre un campo. Bueno, el flujo sobre una superficie en este caso. Entonces, pues se va a hablar de cómo se parametriza la superficie y cómo parametrizar la superficie, pues permite, bueno, calcular ese tipo de integrales. Y después de uno entender cómo se calcula o cómo se calcula el flujo, uno puede hablar sobre los dos teoremas, dos de los teoremas más importantes, ¿no? Ya vimos Green, pero entonces ya podemos hablar del teorema de la divergencia y del teorema de Stokes. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que para poder hablar de Stokes y para poder hablar de Green, no, de divergencia y de Stokes, pues primero debemos saber calcular una integral de superficie. ¿Listo? Entonces, pues esa va a ser la idea. La idea inicial va a ser pues poner un ejemplo sobre el cálculo del sobre el cálculo de una integral de superficie y pues de ahí partimos. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? Pues bueno, para calcular una integral de superficie lo que tenemos que hacer es, pues generalmente nos van a dar la superficie y nos van a dar ¿qué? Y nos van a dar la región de integración. Entonces, por ejemplo, si nos piden calcular, ejemplo, calcule la Oye, integral, qué pena, ¿estás compartiendo pantalla? sí, sí, estoy compartiendo. ¿No se ve o qué? Sí, No, no la veo, voy a volver a entrar. bueno. Los demás ven bien la pantalla, ¿no? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a calcular la siguiente integral de superficie. Dice entonces, a ver, la integral de raíz de 4x al cuadrado más 4y cuadrado más uno. O sea, esta sería la función, ¿no? Esta sería la función donde, donde g, o bueno, donde z es la parte de z igual a x al cuadrado más y al cuadrado debajo de y igual a z. Bueno, o sea, esta es la superficie, ¿sí? O sea, la superficie es un paraboloide elíptico y pues en el paraboloide elíptico vamos a mirar lo que está debajo del plano y igual a z. O sea, ¿qué será eso? Entonces, pues vamos a mirar. ¿Qué podría ser eso? Entonces, pues bueno, entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado y tenemos a y igual a z. Digamos que la superficie será este pedacito, ¿no? ¿Sí? O sea, esto que está aquí, o sea, que queda, ¿qué? Que queda donde z es la parte de debajo de y igual a z, o sea, este pedacito que está acá. Bueno, entonces ahora toca buscar
cómo sería la ecuación de esta cosa. O bueno, más que eso, cuál sería el área. Entonces, piénsenlo ahí, cómo calculamos esa área ahí de... Bueno, el área, la proyección en el plano del área que está debajo de ese pedacito ahí de paraboloide. Profe, ¿Qué pasó? ¿Cómo sería? profe, pero vamos a buscar es el área en el plano o el volumen que hay debajo del área No, 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 o sea, de igual a z. no, lo que pasa es que cuando estamos calculando una integral de superficie, necesitamos la superficie, ¿sí? Pues claro, o sea, necesitamos la superficie y necesitamos cuál es la proyección de la superficie en el plano, ¿sí? Y luego que tenemos cuál es la superficie y la proyección en el plano, nos toca reemplazar la función, donde en la función, si en la función hay z, pues entonces ponemos el z que nos da la función, ¿sí? Si no hay z, pues entonces queda en términos de x y y, pero de todas maneras, como es una integral de superficie, sí hay que calcular esta raíz. ¿Sí me entiende? Ah, ok, listo. Entonces, cuál sería la región? Bueno, entonces, pues o sea, mire que nosotros estamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos mirando este plano sabemos que es y igual a z, ¿sí? Y tenemos la ecuación de esto, que z es igual a esto. O sea que para encontrar cuál es la intersección, entre el plano y la superficie, pues lo que hacemos es igualar la ecuación del plano y la ecuación de la superficie. ¿Sí? O sea, sería algo así, o sea, sería z, yo sé que y es igual a z porque está debajo del plano, pero z es igual a esto, o sea que y sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Es claro eso? Sí, ahora despejamos aquí. Y entonces, pues bueno, de aquí de aquí con esto podemos hacer algo. Resulta que nosotros podemos poner aquí un 1, o bueno, podemos hacer lo siguiente, o sea, esto lo podemos escribir como 0 igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos y más 1 menos 1. ¿Listo? O sea, simplemente estoy sumando 0. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que esto que está acá, o sea, estoy igualando las dos superficies, ¿sí? Entonces al igualar las dos superficies, pues me da esto. Pero esto que está acá es lo mismo que está acá. Y entonces, esto que está acá yo lo puedo escribir así, mire, o sea, yo puedo escribir eso como 0 igual a x al cuadrado más y, a ver cómo me quedaría esto. Y, ¿sí quedaría así? Y menos 1 al cuadrado, y aquí 1, no. Y menos un medio, ¿cierto? Porque tengo que volver esto un cuadrado. O sea, sería un círculo trasladado. No sé si me entienden.
No sería, a ver, ¿cómo completamos este cuadrado acá? ¿Sí me entienden lo que quiero hacer? Ay, no puede ser, no me puede que hagan una puntica de estas. O sea, cuando uno está completando el cuadrado es la mitad de lo que está, la mitad de lo que acompaña la y, ¿no? Entonces sería más un cuarto menos un cuarto. Sí, queda con centro un medio. O sea, queda con centro un medio. O sea, es x igual a 0 y y igual a un medio. ¿Sí? Entonces, un círculo con centro en 0 y radio un medio. O sea, quiere lo podemos ver acá. Mire, entonces ya uno se acuerda de las cosas a veces al revés. O sea, usted tiene x al cuadrado más y al cuadrado menos y igual a 0. ¿Sí? Entonces es ese circulito. Es ese círculo, ¿no? Entonces esto es un círculo de radio, esto es un círculo de radio un medio. Un círculo de radio un medio que tiene centro un medio. ¿Sí? Entonces, pues como es un círculo de radio un medio, pues entonces aquí le queda un cuarto. O sea que le toca sumar un cuarto y quitar un cuarto. O sea, es esto. O sea, entonces, más un cuarto menos un cuarto. Entonces le queda así. Porque está completando el cuadrado, ¿no? Entonces aquí tiene un 2. Aquí tiene un 2 que multiplica por lo que tiene que multiplicar acá. O sea, entonces le queda un cuarto igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos y más un cuarto. Pero un cuarto, ¿qué es? Un cuarto es un medio al cuadrado. ¿Sí? O sea, un medio al cuadrado, eso es un cuarto. Entonces, cuando usted está completando este cuadrado, en realidad le queda así. Le queda un cuarto igual a x al cuadrado más y menos un cuarto. Y menos un cuarto al cuadrado. Y esto que está acá es esto, es este círculo, ¿sí? Este círculo que tiene centro. Profe, ¿no quería un medio en vez de un cuarto? Aquí un medio, sí señor. Aquí un medio, sí. Así. Es que me confundo con el un cuarto del radio. O sea, un círculo con centro en 0 y un medio. Y radio un medio también, ¿sí? Recuerda que es el radio al cuadrado. O sea, esta sería la ecuación de la región. Esta sería la ecuación de la región que está aquí en el plano XY. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? O sea, mire, es que usted la ve por debajo y es ese círculo, o sea, con centro en 0,5 y radio un medio también. ¿Listo? Entonces, recuerde que que la integral de superficie se calcula, teniendo en cuenta el área de esa región. Entonces hay que parametrizar, o bueno, hay que mirar cómo calculamos esa integral. O sea, ya sabemos que la región es esta, pero entonces necesitamos ver cómo podemos describir esta integral. ¿Listo? Pero pues tenemos una ventaja,
tenemos una ventaja y es que pues tenemos que y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, o bueno, podemos reescribir esto en términos de ¿qué? Pues yo creo que es mejor reescribir esto en términos de coordenadas polares, ¿no? Por la raíz, sobre todo. Entonces, pues bueno, habría que mirar esta ecuación, cómo se escribiría en términos de coordenadas polares. Listo, entonces tenemos r seno de teta igual a ¿qué? Igual a r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? O sea que esto es r seno de teta igual a r cuadrado, ¿sí? Porque es lo mismo aquí, quedaría entonces coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, pero esto es 1, entonces eso sería r igual a seno de teta. O sea que la ecuación es r seno de teta, pero entonces el ángulo de eso, ¿qué será? Pues el ángulo aquí para seno de teta solo barre hasta pi, ¿no? Porque como usted tiene esto de acá a acá, o sea, usted tiene un círculo de radio 1, usted tiene un círculo de radio 1, ¿sí? Entonces al tener el círculo de radio 1, pues entonces el ángulo empieza acá y solo cuántas vueltas le da, o sea, usted al darle la vuelta a pi, pues ya tiene el círculo, ¿sí? Entonces teta iría de 0 a pi. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. O sea, está abarcando todo el círculo. O sea, estoy abarcando todo el círculo solo yendo de 0 a pi. Si quiere la miramos ¿en qué? Espere, nueva ventana mejor. Acá, si quiere la miramos. Si quiere la miramos aquí en polares rápidamente. O sea, si yo tengo aquí en polares y yo esto escribo r, no acá. R igual a seno de teta. Seno de, pongo aquí seno de teta. Entonces mire, vea, cuando yo haga recuerda que esto es pequeño, ¿no? Porque es solo un círculo aquí, un círculo con centro en 0,5 y radio 0,5, ¿no? O sea, mire, y apenas mueva esto de 0 a, vea, 0 a pi medio, o sea, de 0 a 90, pues tengo la mitad del círculo. Pero entonces cuando voy de 0 a pi, ya tengo todo el círculo. ¿Sí me entiende? Y vea, y apenas paso de 180, le estoy volviendo a dar la vuelta al círculo. ¿Sí? Entonces, la región va solo de 0 a pi. ¿Y por qué uno sabe eso? Porque el seno de pi es 0. ¿Sí? O sea, el seno de 0 es 0 y el seno de pi es 0. ¿Sí? O sea, si uno mirara aquí la ecuación de seno de x, pues mire, el seno de x, pues ¿de dónde a dónde va? Entonces va aquí de 0 hasta pi, que es 3 punto y pico, aquí. Entonces esta onda, pues con esta onda usted ya completa el círculo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Pues entonces toca pasar toda la integral. Entonces, me va a quedar la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a seno de teta, porque recuerde que uno hace la región de integración, ¿sí? O sea, parametriza la región de integración y hace una integral doble. Pero entonces, ¿de quién? De f. ¿Quién es la función? La función es raíz de 4x al cuadrado más 4y cuadrado más 1.
Entonces va a ser ¿qué? Va a ser raíz de 4 r cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Es claro por qué queda eso? O sea, porque pues factoriza usted el 4 y al factorizar el 4 le queda 4 por x cuadrado más y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Listo? Aquí me faltó el... Acuérdate que si la S tiene los palitos porque es S mayúscula. Y ahora hay que mirar quién es ese de S mayúscula. Y ese de S mayúscula es la raíz que teníamos. Entonces va a ser raíz de quién? Raíz de la derivada, o sea, raíz de 1 más la derivada, entonces es la derivada de la superficie, entonces será la derivada de z respecto a x al cuadrado más la derivada de z respecto a y al cuadrado más 1, ¿sí? Que esa sería la raíz de la raíz de la superficie. ¿Listo? Esa sería la raíz de la superficie. Entonces hay que calcular eso. Bueno, entonces resulta que tenemos que la superficie es x cuadrado más y cuadrado. O sea, no importa hasta dónde va. O sea, esto nos determina el límite de la superficie. Pero la superficie la cual estamos mirando, o sea, miren, ¿qué pasa con el plano? El plano nos delimita hasta dónde estamos mirando la superficie, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros estamos calculando, o sea, haga de cuenta que nosotros estamos, digamos, poniendo la superficie o lo que queremos calcular, lo estamos poniendo encima de esta superficie, ¿sí? Entonces, resulta que z, pues z ¿quién es? Pues z es el paraboloide, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, pues la derivada de z respecto a x, pues me va a dar 2x. La derivada de z respecto a y me va a dar 2x. Entonces, cuando eleve esto al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar ¿raíz de quién? Raíz de 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 1. ¿Cierto? Profe, en el Y puso X de nuevo. Es cierto. Es Y, Ah, sí, perdón. sí, Y sí, sí, puso sí. X. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué será? Pues esto va a ser lo mismo, o sea, va a ser lo mismo que estaba aquí esto, o sea, 2 veces esta integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a quedar aquí raíz de ¿qué? De 4x al cuadrado más 4y cuadrado más 1. O sea, le va a quedar raíz de 4 4r. veces 7. ¿Cómo? Que ya lo mismo que la otra, ¿no? Da lo mismo que la otra, entonces en realidad es 2 veces esta integral. ¿Listo? 2 veces eso, r de teta, porque de todas maneras pues el de a sí sigue siendo r de teta. ¿Listo? ¿Vamos más o menos claros ahí o no? Miren que hacer el cálculo de esta integral de superficie hay que hacer varias cosas, ¿no? O sea, hay que mirar quién es la función. Luego de que se mira quién es la función, hay que mirar cómo queda, si se puede parametrizar en polares o bueno, en polares, que todavía no estamos en integrales triples. Sí, y después de que uno la mira en polares, pues reescribe la integral, pero cuando uno reescribe la integral, pues le queda así. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la integral a calcular. Bien.
¿Preguntas? Y pues bueno, ya habría que hacer qué. Ay, no, mentiras, espere, ¿yo qué hice? No. El problema de dar clase a las 6 de la mañana, no, ¿yo qué hice? Yo hice una barbaridad. O sea, es esto. O sea, que es gracia. O sea, es esto, ¿no? Entonces hay que multiplicar la raíz de r cuadrado más 1 por la raíz de r cuadrado más 1. R de teta. Sí, es la multiplicación. Pero esto no es dos veces. Uy, qué pena, discúlpenme por eso. Debería tenerlo elevado al cuadrado, profe. Claro. ¿Qué estamos haciendo? La falta de dormir. O sea, usted tiene raíz de 4r cuadrado más 1 por raíz de 4r cuadrado más 1. Pero eso es la integral de 0 a pi de la integral de 0 a seno de teta de esto sin raíz, o sea, de 4r cuadrado más 1 r de teta, porque es una multiplicación, no es una suma. Sí, o sea, estoy multiplicando esta raíz con esta raíz. Entonces, pues es 4r cuadrado más 1, r de teta. Y entonces, pues esto va a ser ¿qué? Va a ser integral de 0 a pi, integral de 0 a seno de teta, de 4r a la 3 más r de teta. O sea que esto va a ser ¿qué? Va a ser 4r a la 4 sobre 4 más r cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a seno de teta. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar seno a la 4 de teta más seno cuadrado de teta sobre 2. ¿Sí? Y después habría que evaluar la integral de 0 a pi. Integral de 0 a pi de seno a la 4 de teta más seno cuadrado de teta sobre 2 de teta. Y pues bueno, no nos vamos a matar haciendo estas integrales porque pues ya las hemos hecho. Entonces vamos a buscar las fórmulas. Y la ponemos aquí, la calculamos de una vez. La ponemos aquí y ponemos de una vez el cálculo de la integral, ¿listo? O sea, ya sabemos, ya recordamos cómo calcular esas integrales. Entonces, pues bueno, usted la hace a mano. O sea, se la dejo ahí de tarea para que la haga, pero de todas maneras usted ya la ha hecho muchas veces. Y entonces, venga y la hacemos aquí para que nos dé el resultado, ¿listo? Integral de 0 a pi. Integral de 0 a pi de seno a la 4 de x más seno al cuadrado de x dividido en 2 de x. Vamos a ver si la tomo. Da 5 pi octavos. ¿Listo? Bueno, o sea, lo que le digo, o sea, ya usted sabe calcular esta integral, entonces pues para qué nos matamos haciendo eso. Entonces da 5 pi octavos, ¿bien? Eso me daría entonces la integral de superficie. O sea, este es 5 pi octavos. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? O sea, mire, retomo todo lo que dije. Vamos a calcular esta integral.
¿Listo? Vamos a calcular este integral que está acá. Donde z es la superficie x al cuadrado más y al cuadrado debajo de y igual a z. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie? O sea, la superficie no es el volumen, bueno, por lo menos en un principio, sino es este pedacito de paraboloide, que queda después de usted llegar y cortar el paraboloide completo con el plano y igual a z. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Usted llega y toma y proyecta la región, o sea, o proyecta, digamos, el borde de la superficie, la proyecta en el plano. Entonces, cuando la proyecta en el plano, le queda este círculo. Este círculo es un círculo que tiene centro 1/2 y radio 1/2. Entonces queda con esta ecuación. Queda con esta ecuación que está acá. Pero uno puede reescribir esto en términos de coordenadas polares y le queda que r es igual a seno de teta y teta va de 0 a pi. ¿Sí? Entonces ya el área de integración, que es la reflexión o la proyección del borde de la superficie, o sea, en realidad ¿esto qué es? Esto es, si lo miramos por encima, es el borde de la proyección de la intersección entre el paraboloide y el plano. Entonces es ese círculo que está ahí, véalo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues entonces calculamos la integral sobre esta región. ¿De quién? De la función, que es 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1, de s. ¿Y de s quién es? De s sería la raíz de las derivadas, esta. Pero entonces mi superficie ¿quién es? Mi superficie no es el plano, mi superficie es el paraboloide. Entonces x cuadrado más y cuadrado, saco derivadas parciales, y al sacar derivadas parciales y elevar al cuadrado, o sea, haciendo esta fórmula que está acá, pues me queda 4r cuadrado más 1 de a. Entonces multiplico. ¿De a quién es? R de teta, porque todo lo pasé a polares. Entonces va a ser raíz de 4r cuadrado más 1 por raíz de 4r cuadrado más 1, multiplico eso, y eso me queda entonces esto que está acá, y la integral me da 5 pi octavos. ¿Listo? Bueno, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, o bueno, vamos a pensar en algo que se llama el flujo. Flujo de un campo vectorial. Flujo de un campo vectorial sobre una superficie. Y bueno, para hablar del flujo de un campo vectorial sobre una superficie, necesitamos que la superficie sea orientable. ¿Y qué es una superficie orientable? No lo he dicho, ¿cierto? No lo he dicho. Una superficie es orientable si básicamente usted puede verla, o usted puede ver, digamos, una parte interior de ella y una parte exterior de ella. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, o sea, digamos, usted tiene aquí tiene su plano, digamos que aquí tiene su superficie, y que digamos usted puede hacer lo siguiente, o sea, usted puede pararse aquí y exista un vector normal hacia arriba, y acá por debajo exista un vector normal hacia abajo. Sí, o sea, digamos que usted puede diferenciar las dos caras de la superficie. ¿Sí? Ejemplo. Esto que está acá, o sea, digamos, yo me voy a parar aquí en este punto. Me voy a parar en ese punto. Y en ese punto, digamos, yo calculo el vector normal. ¿Sí? Al calcular el vector normal, perpendicular a un plano que pase por este punto, o sea, mire, yo calculo un vector normal ahí, entonces voy a poner un punto acá y voy a poner un punto acá. Bien, y voy a ocultar esa recta y voy a poner un vector. Sí, o sea, digamos, yo pinto este vector. Voy a poner este que está acá, que fue el primero que puse. Voy a ponerlo en otro color. Aquí que se mueva rápido esto, entonces voy a ponerlo en rojo, ¿listo? Bueno, ese vector rojo que está ahí, ese vector rojo es un vector normal
que apunta hacia afuera. ¿Qué quiere decir que apunta hacia afuera? Quiere decir que, digamos, es un vector que cuando usted lo mueve aquí respecto a esta superficie, siempre, si pensamos que fuera un fluido, entonces estamos diciendo, bueno, el fluido pasa a través de esta superficie, pero yo estoy mirando cómo pasa hacia afuera. Entonces esta es una superficie que es orientable. ¿Por qué es orientable? Porque yo en cada punto que ponga sobre la superficie existen los dos vectores normales. Existe el vector normal que apunta hacia afuera de la superficie y que apunta hacia adentro de la superficie. ¿Me entienden la idea? O sea, en cualquier punto que yo mire esto, en cualquier punto que yo ponga sobre la superficie, existen los dos vectores, tanto este que va hacia adentro como este que va hacia afuera. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Y yo creo que esto pasa, o sea, para que me entienda la idea es que esto pasa como la continuidad, o sea, uno entiende la continuidad entendiendo que es una discontinuidad. ¿Qué es una superficie no orientable? Una superficie no orientable es lo siguiente. Se llama la banda de Mobius. Y la banda de Mobius es lo siguiente, vea. Miren, antes de ponerlo a andar, miren el niño, ¿no? Bueno, ahí va a empezar a andar, vea. Mire qué pasa con el muchacho, vea. Él da la vuelta y resulta que al dar la vuelta, pero él no estaba aquí. Mire, él empezó aquí, vea. Y le dio la vuelta y resulta que terminó por debajo, pero entonces le volvió a dar otra vuelta y terminó por encima. Esto que está acá es una superficie no orientable. ¿Y por qué es una superficie no orientable? Porque es que mire, él se puede mover y resulta que no hay la diferencia, digamos, entre mirar hacia adentro o mirar hacia afuera. O sea, no existe la diferencia en que el vector esté hacia adentro de la superficie o hacia afuera de la superficie. ¿Sí me entienden la diferencia de esta superficie que está acá con el paraboloide? O sea, mire, aquí el paraboloide existen los dos vectores. Existe el vector que apunta hacia afuera y que apunta hacia adentro. ¿Sí? En cualquier punto que yo ponga. Pero, en esta superficie que está acá, no existe esa diferencia. ¿Listo? ¿Me entienden la idea o no? ¿Me entienden la diferencia? Sí, señor. Bueno, entonces siempre vamos a usar superficies orientables y siempre que nos digan que vayamos a calcular el flujo de un campo vectorial, tienen que aclarar si el flujo se está calculando hacia afuera de la superficie o hacia adentro de la superficie. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el vector normal. De eso va a depender el vector normal. ¿Y por qué depende de eso el vector normal? Porque el flujo lo vamos a calcular teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces sea z igual a g de xy una superficie. Una superficie. Entonces vamos a defina a g igual a z menos g de xy. ¿Listo? Y entonces si definimos a g de esta manera, el vector normal va a calcularse de la siguiente manera. Recuerden que el vector normal termina siendo el vector gradiente. ¿Por qué? Porque recuerda que el vector normal determina la dirección de máximo incremento de una superficie. Sí, por allá cuando estudiamos superficies al inicio,
dijimos que el vector gradiente apuntaba en la dirección de mayor incremento. Bueno, ese es el vector normal. ¿Sí? O sea, el gradiente apunta en la misma dirección del vector normal a la superficie en el punto. O sea, en este punto que está aquí, en este punto x, y, z, en este punto x, y, z, el vector gradiente apunta en la misma dirección. Aquí en este punto x, y, z, este vector normal apunta en la misma dirección del vector gradiente. Entonces, pero de todas maneras yo necesito escribir esto como una función de 3 variables. Entonces, reescribo esto de esta manera. Entonces, el vector normal hacia afuera, o sea, que apunta hacia afuera de la superficie, me queda escrito como gradiente de g sobre la norma del gradiente de g, ¿sí? Porque lo tomamos unitario. Entonces, el vector normal me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, es calcular el gradiente de g. ¿Pero qué será gradiente de g? Pues el gradiente de g es menos, porque digamos, como está g escrita en términos de x y y, pues entonces va a ser la derivada de g respecto a x, menos, por el menos de aquí como describimos esto, en y, menos la derivada parcial de g respecto a y en j, más k sobre la norma del gradiente de g. ¿Pero qué es la norma del gradiente de g? La norma del gradiente de g, pues entonces va a ser raíz de la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, un vector normal que apunta hacia afuera me va a quedar escrito de la siguiente manera. Menos la derivada parcial de g respecto a x en y, menos la derivada parcial de g respecto a y en j, más k, porque pues es la derivada parcial de g respecto a z, pues eso es 1, sobre raíz de la 1 más la derivada parcial de g respecto a x en y, bueno, al cuadrado, más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Pues es la raíz de las componentes al cuadrado. Entonces, pues el vector normal quedaría así, y esto que está acá se llama vector normal hacia afuera. ¿Listo? Entonces, esto que está acá es la ecuación del vector normal que apunta hacia afuera. ¿Listo? Que apunta hacia adentro, pues es menos el gradiente. O sea, que apunte hacia adentro, o sea, que llegue y le digan que calcule el flujo hacia adentro, pues entonces va a ser, digamos, las cuentas son las mismas, pero entonces hay que tener en cuenta que entonces, pues, digamos, esto ya no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. ¿Listo? Entonces aquí me queda más, aquí cambio esto por un menos y ya obtengo el vector normal hacia adentro. ¿Sí? La magia de los tableros electrónicos, entonces no toca ponerme a volver a escribir todo, sino un copy paste ahí. Y es pues simplemente cambiarle el signo al normal. ¿Sí? O sea, el normal ya no queda, el normal no sería esto, sino que el normal pues apuntaría hacia adentro. O sea, entonces el normal sería menos el normal, y pues menos el normal es menos gradiente de g. ¿Listo? Preguntas. ¿Todo bien hasta ahí o hay preguntas? Pregunten de una vez, no se queden con la duda, porque
esto que se pierden después por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el flujo? ¿O qué es una integral de flujo? Integral de flujo. ¿Qué es una integral de flujo? Una integral de flujo, pues es, digamos, pues lo mismo que habíamos hecho antes, o sea, solo que antes la hacíamos ¿sobre qué? Sobre el borde sobre el borde del fluido, ¿sí? Entonces hacíamos era una integral de línea. Pero aquí no, aquí calculamos la integral de flujo de la siguiente manera, o sea, entonces sea f de x, y, z, un fluido, sea f de x, y, z, un fluido, donde, bueno, espérenme, mejor escribo así, sea f de x, y, z igual a mi más nj más p por k, un fluido, y bueno, donde mejor, donde las derivadas parciales de m, n y p existen. Entonces la siguiente integral de superficie, o sea, la integral de la superficie S de f.n de S, ¿sí? Recuerden que la integral de flujo en integrales de línea era la misma, ¿sí? Pero solo que era de línea. Aquí no, aquí es una integral de superficie, ¿sí? O sea, la integral de superficie de f.n de S pues va a ser igual a la integral sobre la región R de integración ¿de quién? Pues del producto punto que hicimos, o sea, del producto punto entre quién, entre f, digamos, bueno, del producto punto entre f y n de S, ¿sí? Pero ¿quién es este producto punto? De A, ¿no? Perdón, aquí no sería de A, aquí sería de A. Bueno, en realidad no así, en realidad sería por la raíz de la superficie, ¿no? O sea, entonces sería, a ver, sería 1 más la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado de a. Pero entonces resulta que cuando usted calcule esto, o sea, ¿sí? ¿Esto qué es? Donde z igual a g de xy es la superficie S, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En realidad mire que cuando yo calcule f.n, ¿qué va a hacer? f.n va a ser lo siguiente, o sea, esta integral que está acá, esa integral que está acá,
Cuando yo calcule f.n, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar lo siguiente, me va a dar f, yo ya sé que es m en i más n en j más p en k. Entonces va a ser integral sobre r de quién, de esto que multiplica, o bueno, que multiplica no, producto punto con n. Pero ¿quién es n? N es, bueno, hacia afuera, ¿no? Inicialmente, entonces es la derivada parcial de g respecto a x menos en i, menos la derivada parcial de g respecto a y en j más k sobre la raíz de 1 más la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado. Aquí es una y, no una g, sino una y. La raíz de esto. ¿Y esto que multiplica a quién? Pues a de a. ¿Pero quién es de a? De a es 1 más la derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y al cuadrado de a. Bueno, resulta que pues esto se puede quitar antes de hacer el producto punto entre estas dos cosas, porque mire que esta raíz que está acá es esta misma raíz. O sea que esto es igual a ¿qué? O sea que esa integral allá de flujo era igual a la integral sobre r de ¿quién? De m, hago el producto punto, o sea, esto que está acá, pues está dividiendo a esto que está acá. Entonces, digamos, esto que está acá lo puedo quitar, o sea, esas partes en azul las puedo quitar, y entonces la integral que me va a quedar, pues la integral solo va a quedar m punto la derivada parcial, entonces m menos la derivada parcial de g respecto a x, a esto multiplicado, ¿no? Más n que multiplica a la derivada parcial respecto a y de g más p, y todo esto que está aquí, esta integral de a, o sea, es la integral de flujo que era f.n de s, pues logramos demostrar que era esta integral siempre que estemos mirando el fluido hacia afuera. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Digamos que traté de desarrollar toda la idea. ¿Para qué? Para que pues miráramos de dónde salía esto de la integral del fluido hacia afuera. ¿Sí? Entonces mire que es un producto punto de toda la vida. Entonces se acuerda que el producto punto puedes multiplicar la componente en i con la componente en i, la componente en n con la componente en j con la componente en j, y la componente en k con la componente en k. Entonces y sumamos eso. Entonces cuando hacemos eso nos queda esta integral que está acá, y esta integral que está acá es la que permite calcular el flujo del fluido que pasa a través de la superficie. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Se fue el internet. O sea, mire. Si no me entendió nada de lo que dije, avise. Sí, o sea, de pronto he ido muy rápido. Entonces, bueno, voy a retomar ahí rápidamente. Entonces, tenemos una superficie que sea orientable, ¿sí? Entonces, ¿qué es una superficie orientable? Una superficie orientable es que cada punto que yo ponga en la superficie puedo encontrar un vector normal que vaya tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Sí? O sea, digamos, puedo diferenciar en la superficie qué es estar por fuera de la superficie y qué es estar por dentro de la superficie. Básicamente es eso.
Entonces, uno pone un punto en la superficie y digamos que después, como hemos visto, pues necesitamos que la superficie se pueda escribir como una función de dos variables. Como hemos visto durante todo el curso, ¿sí? Entonces, redefinimos esta superficie como como un punto, o sea, como un conjunto en tres dimensiones, pues como z menos g de xy. Entonces, el normal que va hacia afuera, pues tiene la misma dirección del vector gradiente de esta superficie que está acá, de esta función g, ¿sí? Entonces, calculamos el gradiente de esta función g y nos da que el vector normal unitario es, bueno, calculamos el gradiente de esto, pues entonces el gradiente de esto pues es menos g respecto a x en y, menos menos la parcial respecto a x en y, menos la parcial respecto a y en j más k. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? De calcular el gradiente de esta función que estoy subrayando en azul sobre la norma de ese vector gradiente, ¿no? Entonces la norma de ese vector gradiente pues es las componentes al cuadrado, solo que 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces calculamos el gradiente de g nos da esto, y esta entonces sería la dirección del vector normal hacia afuera, o el vector normal hacia afuera. El vector normal hacia adentro pues sería menos ese vector, menos ese gradiente de g, que es lo que escribo acá, y entonces pues solo cambia los signos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo voy a mirar el flujo? El flujo lo voy a mirar de la siguiente manera. ¿El flujo qué es? Es un campo vectorial que me determina la velocidad de un fluido, y entonces yo tomo la velocidad de ese fluido y hago producto punto con el vector normal por el ds. Pero ¿quién es ds? ds es esta raíz por dA, donde A es la proyección de la superficie sobre el plano, ¿sí? Y hago ese producto punto. Eso es toda la cuenta que hago acá. O sea, esta raíz de A, pues esta raíz de A será f.n por esta raíz, pero cuando yo haga f.n resulta que n también tiene esta raíz metida. Entonces, esta raíz que está acá, o sea, lo que está subrayado en azul se va, entonces me va a quedar solo el producto punto entre esto que es f, esto, recuerde que eso es f, esto es f, y eso que está aquí es n. ¿Sí? Esto que está aquí es n. Entonces hago el producto punto entre f y n. Y al hacer el producto punto entre f y n, me va a dar el flujo del fluido hacia afuera. Aquí será en realidad flujo del fluido hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que identificar quién es el campo MNP y quién es la superficie, y calcular las derivadas parciales y hacer la integral respecto a la región de la proyección. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo. A ver. Ejemplo. Ejemplo. Calcule el flujo. Calcule el flujo de F igual a 0i más 9 menos x cuadrado en j más 0 en k. O sea, en realidad esto es un fluido que solo se mueve pues en términos de j, ¿no? O sea, solo se mueve, digamos, ¿en qué sentido? O sea, solo se mueve en sentido del eje y. O sea, si usted mirara la gráfica de ese campo vectorial, serían, digamos, rectas horizontales, viendo el plano así. O sea, viendo esto es x, esto es y, o sea, entonces se está moviendo solo así. ¿Listo? Calcula el flujo de f igual a 0i más esto en j más 0 en k, donde g, o bueno, o sobre, mejor, sobre el plano, o sea, esta va a ser mi superficie, ¿no? 2x más 3y más 6z igual a 6,
sobre el plano 2x más 3y más 6z igual a 6 en el primer octante. ¿Sí? Entonces, esta es su superficie. Ese que está ahí es su superficie. Esto que está aquí es f. Entonces, calcular calcular el flujo de f, calcular el flujo de f, pues va a ser simplemente calcular lo siguiente, va a ser calcular la integral sobre la región R. O sea, bueno, recuerda que la integral de flujo es la integral de flujo es la integral sobre la superficie S de f.n de S, ¿sí? Pero esto es lo mismo que calcular la integral sobre R de m menos la parcial de g respecto a x en y más n que multiplica a la derivada parcial de g respecto a y en j más p en k de a. Sí, o sea, hacer esta cuenta. ¿Listo? Pero entonces, bueno, ya tenemos quién es m, quién es n, y tenemos la superficie. O sea, entonces nos toca mirar quién es la superficie. La superficie, pues la escribimos en términos de z, y al escribir esto en términos de z, pues nos va a quedar 6 menos 2x menos 3y sobre 6. Esta sería la superficie z. ¿Claro está ahí? ¿Claro está ahí o no? Lo de Z, sí, profe. ¿Y el resto? Lo importante es el resto. O sea, no, mire, o sea, lo que mostré anteriormente, pues era la forma de calcular esta integral, ¿no? Este f.nds. Entonces, pues es mirar quién es m, n y p. Pues m es 0, p es 0 y solo nos queda n. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, si calculamos, pues solo tiene sentido calcular la derivada parcial de z respecto a y. Sí, o sea, recuerde que z es g de xy, ¿no? Entonces, calcular la derivada parcial de z respecto a y es lo mismo que calcular la derivada parcial de g respecto a y. Pero, ¿qué nos da la derivada parcial de g respecto a y? Pues la derivada parcial de g respecto a y nos daría menos 3y sobre 6, o sea, nos daría menos 3 sextos, o sea, menos 1 medio. ¿Es claro esto? ¿Es claro eso? Menos 1 medio, ¿no? Porque la derivada parcial de g respecto a y. Sí, o sea, la derivada parcial de z respecto a y. ¿Y quién es z? Pues el plano. Bien. Y ahora, pues entonces habría que calcular el flujo sobre ¿sobre qué? Sobre esto. O sea, entonces, pues resulta que como m es 0 y como p es 0, pues entonces calcular esta integral, pues será calcular solo la integral sobre r de quién es n. N es 9 menos x al cuadrado que multiplica a menos 1 medio de a. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto
m punto esto, pues m es 0, pues entonces esto es 0. Y aquí en realidad esto es un producto punto, entonces aquí no van las componentes, no sé por qué puse componentes ahí. Aquí no van componentes porque esto es un número. Entonces, aquí sería calcular este integral de a. ¿Pero qué será calcular este integral de a? Pues calcular ese integral de área, pues entonces será, hay que mirar cuál es la región, porque digamos, ya sabemos que es este plano, calculamos la derivada parcial respecto a y, pues nos dio un medio, pero de todas maneras hay que determinar la región de integración R. ¿Y cómo uno determina la región de integración R? Pues toca ir a mirar el plano y toca ir a mirar dónde nos dijeron. Entonces dijeron el plano, este plano en el primer octante. Bueno, entonces vamos a mirar ese plano en el primer octante. Entonces, si miramos ese plano en el primer octante, a ver, entonces voy a poner aquí vista 3D, pero voy a dejar la vista ahí 2D. Entonces el plano es 2x más 3y más 6z igual a 6. ¿Sí? Este sería el plano. ¿Sí? Entonces nos están diciendo en el primer octante. ¿Quién es el primer octante? Recuerde que el rojo es x, el verde es y. Entonces es el sólido que se genera en el plano XY, o bueno, aquí en el cuadrante 1, y que queda pues delimitado por Z por la superficie. ¿Sí? Entonces pues voy a poner aquí este punto. O sea que en realidad la superficie es el tetaedro S. El sólido, perdón. Ahí le genera un sólido. ¿Qué ocurre? Pues entonces hay que mirar quién es la intersección acá. Entonces es claro ver que la intersección es el punto acá. Este punto 2, 0. Y el punto 0, 2, perdón. Y aquí este punto 3, 0. ¿Sí? Esa es la intersección del plano con el eje Y y con el eje X. ¿Es claro eso? Eso se puede encontrar igualando a cero las otras dos componentes, ¿no? O sea, si yo igualo a 0, y y z, pues entonces me queda 2x igual a 6, entonces x es 3, ¿sí? Y y el valor de y también usted lo puede encontrar igualando a 0x, igualando a 0z, entonces le queda y igual a 2. Entonces obtiene los puntos de intersección del plano este azul, con el plano XY, pues van a ser estos dos puntos, y entonces la región usted la puede delimitar por esta recta. ¿Sí ve? Se pintó la recta. Esa recta que está ahí, es la intersección de los dos planos. ¿Sí? Y entonces, esa recta, ¿qué ecuación tiene? Esa recta tiene la ecuación 2x más 3y igual a 6. O sea, esta recta que está acá me determina el límite en el eje Y, y pues x iría de 0 a 3. ¿Para calcular qué? Calcular la integral sobre este triángulo. Y así, eso sí, esa sería la proyección de la superficie. La superficie, ¿cuál es la superficie? Pues la superficie es este pedazo de... La superficie será pues ese pedazo ahí de plano que queda encima del... ¿Sí? Este pedazo de plano que queda encima del eje del plano XY. ¿Sí? Esta es la superficie por donde está pasando el fluido. Y la estamos mirando que pasa hacia afuera, pero recuerde que la dirección del fluido, ¿cuál es? La dirección del fluido es en el eje Y, porque recuerde que las otras componentes son 0. Entonces el fluido va hacia acá. Y está traspasando esto. Entonces la idea es ver cuál es el flujo
cuando pasa ese fluido por ahí, cuál es el flujo que tiene, ¿sí? Entonces pues hay que calcular la integral sobre esta región. ¿Cómo le queda la integral? Pues bueno, la integral le queda así. Como dijimos, ¿no? Entonces le queda de 0 a 3. ¿Y por qué de 0 a 3? Pues porque es la intersección en el eje X. También usted la puede hacer horizontalmente simple, si no hay ningún problema. Y despeja entonces Y de acá. Cuando usted despeja, entonces usted tiene que es 2X más 3Y igual a 6. Esa sería la recta, entonces usted despeja Y. Entonces le queda 3Y igual a 6 menos 2X, o sea que Y es 6 menos 2X sobre 3. Me va a quedar integral de 0 a 6 menos 2X sobre 3 por el cálculo que usted ya había hecho acá. Y ese cálculo que usted ya había hecho era 9 menos X al cuadrado, que multiplica a menos 1/2 de Y de X. Esa entonces será el flujo de F sobre esa superficie. Y ahora hay que calcular esa integral. ¿Listo? Hay que calcular esa integral. Bueno, usted sabe calcular ese tipo de integrales. Pues entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. O sea, calculamos la primera y la montamos en un programa para encontrar el valor. ¿Sí? Porque pues para qué nos matamos haciendo cuentas que ya sabemos hacer. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar integral de 0 a 3. Bueno, primero calculemos la primera, ¿no? Entonces la primera será integral de 0 a 6 menos 2x sobre 3 de ¿quién? De menos 9 medios más x al cuadrado sobre 2 de y, ¿no? Entonces esto va a ser menos 9 medios de y más x al cuadrado sobre 2 por y evaluado de 0 a 6 menos 2x sobre 3. Y entonces cuando hagamos esto, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 9 medios que multiplica a y. ¿Pero quién es y? Y es 6 menos 2x sobre 3 más, bueno, será entonces 6 menos 2x sobre 3 al cuadrado sobre 2. Ah, no, perdón. X al cuadrado sobre 2 que multiplica a 6 menos 2x sobre 3. Menos 0, ¿no? Entonces, pues, ¿esto qué me da? Pues entonces esto me da 9 por 6, 54, sí, menos 54 sobre 6. O bueno, en realidad pues aquí pude haber hecho algo, ¿no? O sea, 3 dividido en 6 es 2 y aquí me queda 2, o sea, esto es menos 9. ¿Sí? O sea, la primera me da menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque 2 por 3 es 6. O sea, 2 por 3 es 6. Entonces cuando quite con este 6 me queda 0. Más 9 por 2, 18x. Aquí te voy a poner 18x sobre 6. A 3 también. O bueno, mejor hagamos la completa, ¿sí? Después simplificamos. Que por eso es que las cosas nos quedan mal. 9 por 6, 54, menos 54 sobre 6. Sí, es mejor hacerlas completas. Más 9 por 2, 18 sobre 6. Por x. Más 6x al cuadrado sobre 6. Porque es 2 por 3. 6x al cuadrado sobre 6. Ah, bueno, que esta integral la podemos calcular. Más por menos, menos x a la 3 por 2 sobre 6.
¿Listo? O sea, entonces esto que nos da ahora sí nos da menos 9 más 18 entre 6 es 3x más x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3. Eso nos daría la primera integral. ¿Claro está ahí? ¿Sí le hice bien o no? Que hoy estoy como en racha de hacer cuentas mal. ¿Sí? Lo que le digo, o sea, si no entiende, si no entiende, pregunte de una vez. ¿Por qué? Porque después se queda con la duda o se queda con algo mal pensado y entonces va a resolver los problemas y no le van a salir. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces habría que calcular ahora la integral de 0 a 3 de esto, ¿no? De menos 9 más 3x más x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3 de x. Entonces, bueno, cuando calculamos esta integral, pues me va a quedar menos 9x más 3x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 por 3, 12, evaluado de 0 a 3. Entonces, ¿esto qué le da? Pues entonces esto le da menos 9 por 3 más 3 por 3 al cuadrado sobre 2 más 3 a la 3 sobre 3 menos 3 a la 4 sobre 12. Entonces hay que hacer esa cuenta. Era menos 9 por 3 más 3 por 3 al cuadrado sobre 2 más 3 a la 3 sobre 3 menos 3 a la 4 sobre 12, y eso le da entonces menos 45 cuartos. Eso le da entonces menos 45 cuartos. ¿Listo? Menos 45 cuartos. Entonces ese es el flujo. Ese será el flujo de F. El flujo de F sobre la superficie. ¿Es claro todo lo que hice o no? Yo sé que es largo, o bueno, yo sé que son varias cosas por entender, pero vea, mire, lo que hay que comprender es lo siguiente. Lo que hay que comprender es quién es el flujo, quién es el campo, F, quién es la superficie, y después de usted tener el campo y la superficie, pues usted calcula esta integral que está acá. ¿Listo? Y hace las cuentas que debe hacer y ya. Bueno, entonces esa sería ¿qué? Una manera de calcular eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que esta no es la única manera de calcular ese flujo. Existe otra forma de calcular ese flujo. ¿Cómo se calcula o cómo es esa otra forma de calcular ese flujo? La otra forma se llama el teorema de la divergencia. La otra forma se llama el teorema de la divergencia. Y bueno, y a veces puede resultar más fácil calcular el teorema de la divergencia
que calcular el teorema de, o sea, que hacerlo por la integral de flujo como la acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad se llama el teorema de la divergencia de Gauss, de don Gauss. Bueno, no sé si en este curso habíamos hablado de Gauss, pero si no, pues este señor, cuando apenas estaba en la escuela, ya sumaba cosas feas. Entonces o sea, cuando estaba en la escuela llegaba y sumó los números del 1 al 100 en menos de un minuto. Bueno, eso dice la historia, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, no tanto el tiempo, sino la forma en cómo lo hizo. O sea, tenía, digamos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta, a ver, voy a poner aquí 98, 99 y 100. Entonces, ¿qué hizo? Hay una nota histórica rápida. No sé si ya se la contaron. Si ya se la contaron, pues bueno. Entonces usted tocaba sumar los números del 1 al 100. Entonces, ¿qué hizo Gauss? Pues llegó Gauss y cogió el primero y el último y dijo, bueno. Entonces, 1 más 100 es 101. Luego llegó y cogió el segundo y el segundo y el penúltimo. Entonces, cuando sumó esto, llegó, pum, eso también me da 101. Luego cogió el tercero y el antepenúltimo. Y resulta que, pum, eso también le dio 101. Entonces, ¿cuál es la suma de 1 a 100? Pues bueno, 101 por 50 sobre 2. No, 101 por 50. Así, sí, así, 101 por 50. Pues bueno, entonces la suma es 5050. ¿Sí? O sea, piense usted en un niño de, no sé, de segundo primaria. Si usted es un niño de segundo primaria, y el niño de segundo primario, o sea, se pone y hace la cuenta 1 más 2, y 1 más 2 me dio 3, y luego 3 lo sumo 3, le doy 6, y luego 6 más 4 me da 10, y luego 10 lo sumo con 5, y así hace toda la cuenta. No, este llegó y hizo la cuenta así, y resulta que al hacer esto, pues, se ahorra un montón de cuentas. ¿Sí? Entonces, pues ese señor Gauss, además de inventarse esto cuando era niño, demostró el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces complejas contando multiplicidades. O sea, tras de que hizo eso cuando estaba en primaria, en el doctorado llegó y el doctorado, él fue graduarse demostrando el teorema fundamental del álgebra, casi nada. O sea que el teorema fundamental del álgebra es que todo polinomio de grado n tiene n raíces. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo usted piensa en esto, x cuadrado más x más 1 igual a 0, o mejor así, x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? X cuadrado más 1 igual a 0 tiene dos raíces. ¿Quién? Pues más i menos i. X igual a menos i y x igual a más i. ¿Sí? Entonces, este señor llegó y demostró que si usted tiene un polinomio de grado n, pues entonces va a tener n raíces. ¿Qué son multiplicidades? Pues que la raíz puede ser la misma. O sea, si usted tiene por lo menos x a la n igual a 0, pues entonces son n raíces, pero es que todas las n raíces son 0. Y esas son multiplicidades. Bueno, y además este señor se inventó lo siguiente. O bueno, le atribuyen esto. Sea teorema. Mire lo que hizo con las integrales de flujo. Digo, sea f igual a mi más nj más p por k, tiene usted un campo vectorial, sea m que cumple eso, y bueno, donde m, n y p tienen derivadas parciales, continuas, tienen derivadas parciales continuas en un sólido S. O sea, digamos, la superficie ya no la estamos mirando como superficie, sino como sólido. O sea, estamos cerrando la región. En un sólido S, con frontera
con frontera DS. Sí, o sea, esta es la superficie. Si N denota el vector unitario, el vector normal, el vector unitario normal exterior, o bueno, o hacia afuera, pues en los términos que lo estamos diciendo, hacia afuera de ds, entonces la integral sobre la superficie, que es la frontera del sólido, de f.n ds, va a ser igual a la integral triple de S de la divergencia de F. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que se inventa este señor. O sea, lo que se inventa este señor es espectacular. ¿Por qué? Porque yo solo tengo que calcular la divergencia del campo y hacer la integral sobre la región. ¿Sí? O sea, esta integral acá, esta integral que salió acá, esta integral que me salió acá, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a calcular la divergencia del campo. Entonces hago la divergencia del campo y a mirarla sobre el sólido. ¿Quién es el sólido? Pues el tetraedro este que se forma acá. ¿Sí? Ese es el sólido. O sea, entonces voy a quitar el plano y voy a definir este punto. O sea, mire lo que se inventa este señor. O sea, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque nos facilita la vida muchísimo. Porque simplemente mirar cuál es el sólido que se genera. Y de acuerdo al sólido que se genera, pues simplemente calculamos la divergencia y miramos cuál es el sólido que está ocupando esa región. ¿Sí? O sea que yo tengo ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior. O sea, ejemplo, tengo que mirar quién es el sólido. Pues el sólido está delimitado encima por z igual a, o bueno, podemos mirarlo en el plano. Bueno, que si necesitamos describir eso en términos de z. O sea, z, ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿Cómo era que nos daba z? Z nos daba 6 menos 2x sobre 3. O sea, 6 menos 2x sobre 3. ¿Sí? O sea, el sólido. ¿Cuál sólido? Ese tetraedro. Entonces, para este tetraedro, pues teníamos que z se mueve entre 0 y 6 menos 2x sobre 3. Y se mueve entre quién y quién. Y se mueve entre 0 y la recta. ¿Quién era la recta? La recta era... Espere, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, z... Espere. ¿Cómo parametrizo este sólido? A ver, x va de 0 a 3. Y va de 0 a la recta. X va de 0 a 3. X va de 0 a 3. Y va de 0 a la recta. 6 menos 2x sobre 3. Y z de dónde va? Z va de 0. O sea, porque z era... O bueno, el plano, ¿no? El plano era 2x... 6 menos 2x menos 3y sobre 6. 6 menos 2x... Ah, eso. 6 menos 2x... Aquí entonces me falta es... Aquí me falta es el 3... Aquí es 6, ¿no? Aquí me falta es el 3y. Así, Y arriba ¿cierto? menos 3y. Así, ¿cierto? Sí, así. Entonces esta es la parametrización de ese sólido.
Y ahora yo calculo la divergencia del campo. Pero entonces, ¿quién era el campo? El campo, ¿me lo recuerda? 9 menos x al cuadrado en j, ¿no? Este era el campo. Entonces calculo la divergencia de f. Recuerde que la divergencia de f es la parcial respecto a, bueno, la parcial de f respecto a x más la parcial de f respecto a y más la parcial de f respecto a z. ¿Sí? Entonces la parcial de f respecto a y, o sea que la divergencia me está dando 0. A ver, ¿qué? Ay, no puede ser. ¿Y por qué la divergencia me está dando 0? Y la parcial de m respecto a x más la parcial de p respecto a z. Esa sería la divergencia, ¿no? Ah, es porque el sólido no es cerrado. Sí, es que yo necesito que el sólido, o sea, yo necesito el sólido cerrado. Sí, o sea, no puedo. ¿Qué pasa? Resulta que es que esta superficie no es cerrada. Sí, o sea, en realidad yo estoy calculando el flujo sobre esto. ¿Sí? Entonces no es un sólido. Necesito que la superficie que esté mirando sea un sólido, o sea, sea la frontera de un sólido. Cambio, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre que tengo el plano, ¿sí? Pero tengo el plano, pero ese plano no me encierra ningún sólido. Sí, sino que es una lámina. No sé si me entienden. Entonces, aquí ¿qué pasa? Pues la divergencia que me da. La divergencia me daría 0, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que esto es, bueno, más 0 en I, más 0 en K. Cuando yo calcule la divergencia me va a dar 0. Pero que la divergencia sea 0 no implica que no haya flujo. ¿Sí me entienden? Entonces, vea. Yo necesito tener un sólido que tenga una frontera. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo me va a servir esto? Esto me va a servir, claro, o sea, tampoco usted puede usar el teorema así tan a la ligera. O sea, para poder usar el teorema, entonces usted debe garantizar que tiene un sólido que le encierra eso. Sí, como por ejemplo lo siguiente, o sea, que usted tenga un hemisferio. Sí, o sea, digamos, aquí sí lo puede hacer. O sea, un ejemplo es ¿qué? Un ejemplo es, si yo tengo el campo x en y más y en j más z en k, tengo este campo, y tengo que la superficie o el sólido es el hemisferio. El sólido es el hemisferio 0 menor o igual que z menor o igual que raíz de 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. O sea, aquí sí tengo un sólido. ¿Sí? ¿Cuál sólido? Pues media esfera. Sí, o sea, tengo una esfera aquí de radio 3, pero solo tomo la parte de arriba, ¿sí? Bueno, espere, y la hacemos en GeoGebra. Nos rinde más hacerla en GeoGebra. Toca practicar para cuando haya clases presenciales hacer los dibujos en el tablero. Va a extrañar GeoGebra para eso. Entonces, z igual a raíz de que de 9 menos x al cuadrado menos y
al cuadrado, ¿sí? O sea, ese hemisferio que está ahí. Entonces, o sea, es el flujo que sale de ese sólido, ¿sí? Y entonces aquí usted sí puede calcular la divergencia y note que la divergencia cuánto le da. O sea, ese sería el sólido, ¿no? Y note que la divergencia de F, ¿cuánto le da divergencia de F? Bueno, divergencia de F le da 1 más 1 más 1, ¿sí? Entonces, el flujo de F, pues va a ser simplemente calcular la integral sobre el sólido S de 3 ¿de qué? No me acuerdo cómo habíamos puesto esto. O sea, la integral del sólido de S, ¿sí? Pero esto es el sólido, ¿no? No me acuerdo cómo había puesto esto. Entonces, y entonces será calcular la integral sobre este sólido. ¿Pero qué es este sólido? Este sólido es media esfera. Pues entonces usted puede pasar esto a coordenadas esféricas. Entonces en realidad el flujo de F pues se convierte en ¿qué? Bueno, si lo convertimos a esféricas, pues como es medio sólido, pues entonces phi irá de 0 a pi medios, porque es media esfera. Teta iría de 0 a 2pi y rho iría de 0 a 3. ¿Por qué? Porque el radio de la esfera es 9. ¿Sí? Entonces el flujo de F pues va a ser simplemente calcular la integral de 0 a pi medios, la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 3 de 3 veces rho cuadrado seno de phi, de rho, de teta, de phi. Y esto que está acá va a ser el sólido. Si yo lo hubiera hecho por el teorema anterior, ¿qué ocurría? Bueno, primero tenía que calcular el normal de esto, ¿no? Y luego habría que ver la superficie, que sería el cascarón esférico. ¿Sí? Entonces, pues bueno, habría que parametrizar esa superficie y hacer luego ese producto punto allá, que sale una integral mucho más complicada, ¿no? Mucho más complicada sale esa integral. ¿Me entiende la idea? O sea, ¿qué pasa con teorema de la divergencia? Teorema de la divergencia, pues le va a permitir calcular esa integral mucho más fácil, teniendo en cuenta quién es el sólido, y qué, y quién es el campo. O sea, usted simplemente se preocupa por la divergencia de esto, verifica cómo parametriza el sólido, y al tener esas dos cosas, pues obtiene el valor de la integral. ¿Listo? ¿Más o menos claro todo lo que dije o no? Bueno, no calculo la integral porque, pues bueno, esta integral ya usted la sabe hacer. ¿Listo? Profe, divergencia de F no era 3 solito. No, no, porque es la derivada parcial de cada, la derivada parcial de cada cosa. Sí, o sea, respecto a X es 1, respecto a Y es 1 y respecto a Z es 1. Y se suma todo eso. A menos que la derivada parcial tenga X, Y o Z, no queda con X, Y o Z. ¿Sí? ¿Me entiende? No, profe. No sé por qué puso ahí. ¿Qué? O sea, donde se va a evaluar sí, pero, o sea, la integral como tal que usted puso. Por eso, o sea, este es el campo. ¿Sí? Esta es la Ujú. divergencia del campo.
¿Sí? Sí. Y entonces, o sea, es que yo no me acuerdo cómo puse acá, tal vez puse, no sé si, es que no me acuerdo, pero espere y mire cómo escribí eso en integrales triples. A ver, venga, cómo puse eso en integrales triples. De R tal vez, de volumen, claro. Bueno, terminé haciendo teorema de la divergencia aquí, de B. O sea, aquí pongo el volumen B, ¿sí? Pero es que de B yo lo reescribo en términos de la ¿qué? De las derivadas parciales, ¿sí? O sea, yo calculo la divergencia, ¿sí? ¿Quién es la divergencia? La divergencia es uno más uno más uno, ¿sí? Entonces esto será integral de 3 de B. ¿Y quién es B? Pues B lo parametrizo pues de acuerdo a lo que es el hemisferio, ¿sí? Y entonces hago la integral triple sobre el hemisferio, o bueno, sobre cómo está escrito ese sólido. ¿Y cómo está escrito ese sólido? Pues ese sólido está escrito de 0 a 2pi, de 0 a 2pi en teta, ¿sí? O sea, de 0 a 2pi. De 0 a pi medios acá y de 0 a 3 el radio. Y pues hago la integral. No sé qué no me entiende. No le entiendo la pregunta. O sea, ¿de dónde sacó o sea, ese 3? ¿Ese 3 de dónde lo saqué? O sea, 3 sí que es la divergencia de Sí. lo otro, seno de... ¿Qué? ¿El de B? Ujú. El de B es porque es una integral triple. Es que mire el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia le dice, calcule la integral triple del sólido de la divergencia. O sea, lo que le dé la divergencia, calcule la integral triple sobre el sólido. Pero ¿quién es el sólido? El sólido es media esfera. ¿Sí? Sí. Y de ahí es donde sale el rho, seno de phi, de rho, de teta de phi. Aunque en realidad, o sea, si usted comprende esto, pues comprende que el hemisferio, el volumen de esto que está aquí, en realidad es 3 veces el volumen del sólido. ¿Sí? Y usted sabe que el volumen del sólido es 4 tercios de pi r cuadrado, de pi r a la 3, pero bueno, en realidad 4 sextos, ¿no? Porque esto es sobre 2, porque es es media esfera, ¿no? Entonces en realidad, No, pues usted se evita toda la cuenta diciendo 4 sextos de pi r a la 3. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? listo, profe. Gracias. O sea, lo que siempre les he dicho, o sea, y lo que les dije en el quiz y les he dicho en todos lados, o sea, si usted tiene la forma de ahorrarse cuentas, ahórreselas. O sea, desde que usted sepa qué está haciendo y sepa explicar lo que está haciendo, entonces pues usted dice, el volumen de esa cosa era tanto. Entonces, como el flujo es la divergencia por bueno, 3 veces la divergencia, pues entonces la divergencia me dio tanto, el volumen es tanto, pues 3 por tanto y ya salió. ¿Listo? O sea, si usted se puede ahorrar las cuentas, ahórreselas. O sea, lo importante es que entienda qué es lo que dice aquí. ¿Listo? Bueno, los dejo, los abandono. Bueno, el taller hay que entregarlo el viernes, ¿no? Cualquier cosa, pues ahí están las asesorías, pueden preguntar. ¿Listo? Y ya, no es más. No sé si haya más preguntas. Bueno.